comenzar esta jornada sobre District Heating, la geotermia social, en el marco de la Feria Genera y auspiciada por el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, como viene sucediendo otros años. Para ello contamos con 3 ponentes a lo largo de la tarde, que van a ser Sherzade Díaz Martos, que está ya presta para comenzar, Carolina Ruiz Blanco, que está llegando y se incorporará rápidamente a la jornada, a los ponentes, y Carmen López, a mi derecha, que será la última en intervenir. Voy a dar rápidamente paso a Sherzade porque tenemos un poquito de retraso, y desde aquí ya quiero pedir disculpas porque por lo visto ha habido alguna pequeña confusión. En alguna página web ponía que comenzaba la jornada a las 4, en otra 4:30. En definitiva, vamos a intentar cumplir en la medida de lo posible el horario, y como digo, vamos a comenzar con Sherzade Díaz Martos, que es consultora de ESE Geotermia. Es una persona que tiene una formación y una experiencia importante en hidrogeología y en geotermia. Ha trabajado en diversos países en estos temas y nos va a presentar una ponencia sobre yacimientos de media temperatura para uso de calor. Cuando quieras, Sherzade. Pues buenas tardes a todos, muchísimas gracias al Colegio de Geólogos por la invitación y a Genera en general por dar espacio a este tipo de eventos, que creo que son muy importantes para fomentar y conocer un poquito más acerca de la geotermia. Pues hoy vamos a hablar de la geotermia de media temperatura, que creo que es un poco desconocido. Bueno, antes que nada, Juanjo, si me lío, me cortáis, o sea, para que no extenderme demasiado. En los tiempos. Bueno, pues primero voy a presentarme. Ya muchos me conocéis, soy geóloga por aquí, por la Complutense de Madrid. Luego hice un máster en Reykjavik, en Islandia, de geotermia, de renovables. Estuve en México en una planta como gerente de yacimiento unos 3 años, y después volví a Islandia, me especialicé en modelo numérico, y luego pues he estado Islandia-México hasta que me asenté en España y hago pues consultoría de proyectos de media y de alta temperatura. Y bueno, pues siempre que se habla de geotermia se habla de la geotermia de alta, o de muy baja, que es la muy conocida, o la muy alta, que es algo que nos llama mucho. Ahora estamos con el tema de las ayudas y Canarias y tal, pero pues existe otra, ¿no?, que es la de media temperatura. Y bueno, pues para ver un poco las diferencias, aquí tenemos un yacimiento, un esquema de un yacimiento de alta temperatura. Tenemos un foco de calor, un edificio volcánico, que por supuesto esto estaría extinto, pero lo que hace que un yacimiento geotérmico funcione es que existe una fuente de calor, que puede ser una cámara magmática ya extinta, con un calor remanente y una formación geológica. También necesitamos este foco de calor y una formación geológica que tenga agua, es decir, un acuífero. Entonces, mediante perforaciones llegamos a este yacimiento, extraemos el agua que ha sido previamente calentada y generamos electricidad, ¿no? Hasta ahí todos entendemos cómo funciona la geotermia de alta, muy llana y simplemente explicado. Pero ¿qué pasa con la media? Pues que no tenemos este foco, ¿no?, esta cámara magmática ni tal. Entonces, bueno, pues los yacimientos de media temperatura son un poco desconocidos, sobre todo en la península, porque no los hemos desarrollado todavía. Este es un mapa del IGME, donde se destacan pues las zonas de alta, de media. Y bueno, pues son unas manchas un poco difusas, la verdad que no hay demasiada definición. Yo me voy a centrar en una zona, en concreto en Galicia, no por nada, porque bueno, he vivido una temporada en Ourense, y bueno, pues vamos a hablar como un ejemplo de lo que es un yacimiento de media temperatura. Pues en Galicia hay 314 manantiales de agua medicinales catalogados, ¿no? Y Ourense cuenta con el 26%. Y tiene unas manifestaciones termales de más de 60 grados. En el centro de la ciudad, quien haya tenido la suerte de visitar Ourense, pues están las termas, las Burgas, que están en el centro de la ciudad.
Y ya te digo, tienen 60 y pico grados, un caudal bastante decente. De hecho, pues el origen un poco de la ciudad fue el asentamiento romano para aprovechamiento de este manantial. Pero no solamente es este, sino que toda la margen del río cuenta con manantiales diseminados donde hay pues balnearios y este tipo de eventos. Entonces, bueno, ahí hay algo, hay un yacimiento de media temperatura, pero no es un yacimiento no al uso, ¿no? Pero yo creo que, no sé por qué, está asociado un yacimiento de media temperatura a geología sedimentaria. Pues yo creo que porque hemos oído lo de París, pero en este caso, pues muy brevemente, la geología de Galicia pues es el varisco. El orogeno varisco es una roca, no me voy a poner en tecnicismos geológicos, pero es muy antigua y muy dura, por así decirlo, ¿no? En la que ha acontecido sucesivas orogenias, ¿no? Tanto la varisca, la hercínica, la alpina, y al final tenemos como una geología de teclas, ¿no? Se puede decir, son grabens y altos, no mucho relieve, pero como unas teclas de piano. Se puede resumir de esa manera, ¿no? Geología en bloques. Entonces, vamos a poner un ejemplo. No queremos desarrollar un yacimiento de... Bueno, pues tenemos una manifestación que hay ahí. Pues tenemos en la geología, la que hay. La geoquímica, pues para hacer esta presentación he estado buscando. Lo que se ve en geoquímica son... se está catalogado desde un punto de vista litológico, ¿vale? La geología, o sea, la geoquímica no está vista desde un punto de vista geotérmico. Están clasificadas las aguas dependiendo de si son litologías ígneas o más metamórficas. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos un mapa del IGME del año Catapún que, bueno, pues relaciona manifestaciones, que son los puntitos que se ven, y fracturas, ¿vale? Entonces, no hay que ser ni siquiera geólogo para ver que hay una relación directa. Termalismo y fallas, ¿no? Y luego hay otra cosa bastante curiosa, y es que hay una sismología no muy pronunciada, pero lo suficiente como para ver registros mini terremotos constantes, ¿no? En la zona gallega, y no se sabe muy bien por qué. ¿Podría ser por el ascenso de fluidos? Pues podría ser. Entonces, bueno, si habéis ido un poco ligando los términos, no es que... bueno, acabamos de hacer un pequeño modelo conceptual, ¿no? ¿Por qué tenemos esas termas en Orense? Bueno, pues podrían ser fracturas muy profundas que llevan agua a profundidades lo suficientemente altas como para que se calienten y por alguna razón ascienden y pues provocan esos termalismos en esas zonas. Esto pues no es mío, pero la geotermia en Portugal está un poquito más trabajado, ¿vale? Este modelo, bueno, pues ya en el 2003 Marqués habla de Caldas de Moledo, que es un termalismo cerca de Ciudad Rodrigo más o menos, y bueno, pues habla de estas fracturas preferentes con el ascenso de fluidos, los datan en unas edades aproximadas de 15.000 años. Por el tiempo y por la temperatura, pues dicen que aproximadamente pueden ser unos 2 kilómetros y hacen una geotermia, o sea, una geoquímica un poquito más de geotérmica y dan modelos de mezcla, ¿no? De aguas geotérmicas y aguas superficiales. Entonces, bueno, bueno, estos son los modelitos que enseñan en sus papers, ¿no? De fracturas, de las fracturas preferentes, y bueno, pues esto es un modelo conceptual. En España está pues muy poco estudiado. Yo puedo decir esto aquí, me quedo tan pancha, pero también puedo decir que es radiogénico y que son los granitos los que provocan el calor, porque no está estudiado. Esto, o sea, es un modelo conceptual, hay que ir a campo y comprobarlo. Si yo tengo una fractura, pues habrá que identificarla, datarla, hacer este modelo de mezclas con la química. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay que hacer en los yacimientos de media temperatura si es que se quieren explotar de alguna manera.
Entonces, bueno, ahora vamos a vernos desde el punto de vista empresarial, ¿vale? Imaginemos que somos una empresa que queremos meternos en el business de la geotermia, ¿no? Y queremos explotar un yacimiento para, por ejemplo, para calefactar Orense, ¿no? Bueno, pues soy una empresa que tradicionalmente me dedico a las renovables, pero por lo general estas empresas lo que hacen es solar y eólica, ¿no? Entonces yo soy una empresa que estoy en esta situación, que no tengo ni idea del subsuelo y nos cuesta, o sea, nosotros los geólogos, para nosotros es nuestro medio de vida el subsuelo y lo tenemos bastante claro, pero tenemos que ponernos en la piel de las personas y sobre todo de las empresas que se dedican a las renovables de superficial, pues cómo cuesta entender lo que es un yacimiento, lo que hay que hacer. Bueno, pues imaginamos que estas empresas que quieren desarrollar geotermia de media se meten en España y dicen, venga, vamos a enterarnos de geotermia. Vamos a estudiar, a hacer cursos, a contratar consultores, etcétera. Imaginemos que incluso invierten capital en información, en equipo, en personal y incluso llegan a hacer los trabajos de exploración, que ya son barreras para ellos que hay que ir trabajando. Bueno, pues hay una barrera más grande todavía a la que se enfrentan estas empresas, que es la administración. Yo hoy me voy a cubrir, pero realmente es complicado, viendo la situación administrativa que tenemos, desarrollar un proyecto en España. Porque, bueno, además de que no hay muchos estudios técnicos, pues es muy difícil conseguir permisos, tanto de exploración como todo lo aledaño a un proyecto de estas características. Entonces, bueno, pues hay que trabajar eso y si no se trabaja, pues podemos hacer un poco de pitonisas, ¿no? ¿Qué va a pasar en un futuro si bueno, no hacemos el trabajo que tenemos que hacer? Pues todo apunta, tal y como estamos viendo los acontecimientos políticos, que los precios de la energía van a seguir subiendo, por lo menos a corto o medio plazo. Va a haber nerviosismo y prisas por parte de la administración por ejecutar proyectos geotérmicos, porque, bueno, no sé por qué la electricidad, no, evidentemente la electricidad es un punto muy importante, pero y las redes de calor son igual o más importantes desde el punto de vista energético. Va a haber un montón de dinero para que alguien, la empresa X, ejecute un sondeo. Y ahora estaba hablando con unos sondistas y yo no tengo nada en contra de hacer sondeos, todo lo contrario. Pero si no se hace un estudio previo, corremos mucho riesgo de que el pozo sea fallido. Y esto me ha pasado en mis propias carnes. O sea, si no se estudia y no se sabe cuál es el modelo conceptual, es muy difícil acertar en un sondeo, sobre todo si estamos hablando de regiones donde no tenemos una cultura geotérmica y no sabemos, sinceramente, a qué nos estamos enfrentando. Entonces, bueno, después de que la geotermia, después de que el sondeo sea fallido, pues la geotermia no sirve para nada, es un chorreo de dinero, bla, 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 y volvemos al inicio. O sea, esto también no es que lo diga yo, es que ha pasado en España, ha pasado históricamente y recientemente también me ha tocado verlo. Entonces, bueno, pues yo repito, estas son las mismas diapositivas que he puesto las anteriores. Yo soy de que hay que hacer exploración sí o sí, y la etapa de exploración es tardada. O sea, los geólogos somos especies raras, ¿no? Que no somos ingenieros, dudamos, tenemos hipótesis, uno dice una cosa, el otro dice la otra, porque necesitamos entender un sistema muy complejo que es la naturaleza. Y la exploración tiene un tiempo, o sea, es imposible hacer estudios bien hechos con prisas. Hay una geología estructural es súper importante, conocer fracturas, cuáles son las fracturas conductoras, cuáles son las fracturas que son barrera, cuáles son las que conducen fluidos, etcétera, etcétera. Geofísica, bueno, pues ya conocemos, gravimetría, magnetotelúrico, sísmica, la que haga falta en cada caso, y la geoquímica especializada en geotermia.
Y bueno, luego sí ya la perforación, pero la perforación con un objetivo y con un estudio detrás que puede ser fallido, porque no, nadie es Dios para saber qué pasa ahí abajo, pero si nos saltamos la etapa de exploración, pues tenemos más difícil que la perforación sea exitosa. Las conclusiones, bueno, el desarrollo geotérmico necesita, por supuesto, apoyo financiero, que bueno, ahora vamos a tener después una ponencia del IDAE, a los cuales felicito, porque bueno, esta ponencia también es gracias a que el IDAE ha sacado unas ayudas, las empresas están empezando a interesar por una energía que hasta ahora ha estado totalmente invisible. La media temperatura también necesita de ayudas, también necesita de desarrollo, necesita de exploración y necesita de equipos. Y la exploración, esto es lo más importante que voy a decir en toda la ponencia, también es mitigación de riesgo. O sea, estamos haciendo un poco las cosas al revés, y perdón por lo osadía, pero en los países donde la geotermia está desarrollada, los campos se estudian previamente antes de ofrecérselos a las empresas. O sea, hay una empresa que se dedica a la exploración de todo el territorio y bueno, hace los estudios geológicos, geofísicos, geoquímicos, hace un balance y dice: aquí, señores, tengo 25 megas. ¿Quién me da más? Así es. Eso es mitigar el riesgo. Si tú le dices a una empresa, incluso ha perforado un pozo y lo ha testado, eso es mitigación de riesgo y tenemos que ir hacia allá. No quiere decir que estas ayudas no son valuables, por supuestísimo, pero esto tiene que evolucionar hacia otros tipos de mitigación de riesgo a la exploración. Y luego, bueno, pues la administración tiene que colaborar entre sí, no puede ser que cada parte vaya por su lado, las ayudas van por otro, en fin, y bueno, pues un marco legal que permita a las empresas desarrollar modelos de negocio que funcionen, porque al final pues tiene que pasar por allí, ¿no? Todas las renovables tienen que ser competitivas. Y bueno, pues esto es todo, la verdad que me ha dado bastante prisa. Muy bien. Vale, gracias. Pues muchas gracias, porque veo que vamos a ganar un poco de tiempo respecto al horario previsto, y de hecho me voy a permitir incluso entonces volver a mi presentación, que la había obviado por intentar acelerar, y sí me gustaría decir que bueno, que aunque efectivamente, como plantea Sherezade, este tema es un tema que está empezando, pero bueno, en España ya tiene, aunque va un poco más lento que otros países, pero tiene cierta tradición. Tenemos ya algunos casos con cierta experiencia aquí en Madrid, en Móstoles, en Castilla-La Mancha y en Castilla-León. Hay algunas ciudades que lo están utilizando y con éxito, y que por tanto las administraciones pues también están empezando a saber cómo tienen que actuar, que no siempre es sencillo. Quiero decir que se me ha venido a la cabeza cuando has comentado los problemas de los sondeos, el papel de la administración, pues un poco los inicios de la exploración de aguas subterráneas aquí, también en España, en el siglo XIX, cuando los primeros pozos artesianos se hacían un poco así, sin orden ni concierto, sin estudios previos, sin un conocimiento geológico del territorio, sin un modelo. Pero bueno, poco a poco, y después de muchos fracasos, como los pozos artesianos de Madrid, que fueron tan citados precisamente por su fracaso, pero realmente unas décadas después empezó a funcionar. La hidrogeología se demostró que era importante para el uso sostenible del agua subterránea, y hoy pues es una parte fundamental del ciclo hidrológico y se utiliza pues como el resto del agua, ¿no? Algo así me parece que está pasando también con la geotermia somera, la de baja y media entalpía, y por tanto creo que todos los actores van empujando un poco hacia el mismo fin, ¿no? O sea, no creo que las administraciones sean tan malas, creo que son conscientes de que es necesario el conocimiento previo y hacer las cosas también con cierta calma, porque a veces el uso de algunos recursos genera disfunciones o genera algún tipo de impacto no deseado, y por tanto, bueno, pues entiendo que
también ciertas precauciones, ¿no? Pero yo creo que vamos bien, o sea, que soy optimista en ese sentido. Bueno, pues sin más, vamos a dar paso a la segunda ponencia, que se titula Redes de Distrito e Integración con Renovables, que estará a cargo de Carolina Ruiz Blanco, que es una experta en redes de distrito que trabaja en Acciona. Cuando quieras, Carolina, por favor. Bueno, ante todo agradecer la invitación a Serezade para dar un poco de visibilidad al negocio de las redes de distrito, ¿vale? Que es un negocio, es una forma de consumir energía de forma sostenible, muy eficiente, que está bastante extendida en Europa y en el resto del mundo, pero en España todavía vamos un poquito atrás. Ya en cuanto solventemos los problemas técnicos empezamos. Bueno, mientras tanto me voy presentando. Tal y como han dicho, yo soy Carolina Ruiz Blanco, soy experta en redes de distrito, llevo con gestión de redes de distrito desde hace 7 años, con diferentes tecnologías, tanto sencillas como hibridadas, desde biomasa, un waste to energy. Entonces, bueno, he estado trabajando en grandes redes de producción de calor y frío y os voy a explicar un poquito pues, en qué consiste. Aquí lo que veis es un sistema clásico, ¿vale? Lo que serían las redes de distrito antes de la 5ª generación, y esto implica que se trabajaba a altas temperaturas, unos 90 grados para calor y unos 5 grados en frío. ¿Esto qué implica? Pues implica que las redes subterráneas van enterradas y llevan 2 tuberías por cada uno de los suministros. Ida y vuelta para calor, ida y vuelta para frío. Normalmente, ¿cómo se hacen? Se realizan con tuberías de acero preaisladas, lo cual encarece muchísimo la ejecución del proyecto. ¿Por qué? Porque este tipo de tuberías suponen entre un 60 y un 70% del CAPEX del proyecto en función de la tipología de suministro que tengamos que hacer. Si una red es recta, pues ocurrirá que necesitará menos CAPEX, pero si la red, como normalmente ocurre para las ciudades, pues tiene diferentes codos, pues será un poco más cara. ¿Qué es lo que se hace? Nosotros en nuestras casas estamos acostumbrados a tener nuestra caldera de gas, nuestro equipo de aire acondicionado. Lo que se hace con las redes de distrito es, en las anteriores a la 5ª generación, es coger toda esta generación, eliminarla de vuestras casas, quitaros todas las calderas y se genera una planta de producción. Esta planta de producción se entiende que nosotros nuestro fin es hacerlo a través de renovables, es decir, pues con biomasa, hacemos un aprovechamiento solar térmico, incluimos fotovoltaica para el autoconsumo eléctrico y con todo esto después transformamos la energía en agua caliente o agua fría que se distribuye directamente a los hogares. ¿Cómo se distribuye a los hogares? Pues en cada uno de los hogares lo que hace es que se conecta en el edificio, en un sótano, a través de un intercambiador, es decir, lo que sería como el radiador de vuestra casa. Es una superficie que se ocupa con un espacio mínimo, que puede ocupar unos 30 metros cuadrados, ¿vale? En la cual el anillo de agua caliente o de agua fría en cada caso, que yo estoy transmitiendo desde mi central, desde mi centro de acumulación hacia cada uno de los edificios, tiene un punto de intercambio, que es este intercambiador. Después, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se intercambia el calor, el agua de vuestro edificio se calienta o se enfría según la necesidad y llega a cada uno de vuestros hogares. Es decir, con esto eliminamos todas las calderas, eliminamos riesgo de explosión e incluso podemos eliminar el riesgo de legionela, que esto es muy importante. En el tema del frío, pues exactamente igual. El que tiene un aire acondicionado en su casa, pues sabe que al final lo que tiene ahí es un pequeño compresor que consume un montón eléctricamente y además tiene un gas refrigerante. Vale, pues todo esto se sustituye y se puede emplear a través de un ventilador que lo que haría sería un intercambio agua-aire. El agua pasa por un serpentín, que sería el agua fría que nosotros enviamos, y el aire se mueve del interior hacia el exterior de la máquina, ¿vale? Con lo cual nosotros notaríamos la sensación de ese aire fresco. Otra forma de hacer la transmisión es a través de lo que conocéis todos como el suelo radiante, ¿vale? Estos son diferentes métodos para que podáis entender un poco en qué consiste la red. La fuente de alimentación, pues no solamente puede ser que nosotros hagamos la generación a través de una fuente de energía como puede ser el tema de la biomasa, sino que también podemos aprovechar el calor residual de las industrias. Por ejemplo, si tenemos una industria siderúrgica, sabemos que en todos sus procesos pues tienen un exceso de calor. Vale, pues haríamos una recuperación de ese calor y lo inyectaríamos a la red. ¿Esto en qué repercute? Repercute en que podemos calentar el agua con un calor que sería excedente, que se iría a la atmósfera, con lo cual estamos protegiendo el ambiente de su calentamiento y a la vez estamos aprovechando este calor para inyectarlo en la red de forma que la tarifa final al usuario, que es algo que a todos nos importa, ¿no? El euro megavatio hora, pues se nos reduce. ¿Por qué? Porque no tenemos esa generación.
Otros sistemas, pues podemos aprovechar también el calor de los metros. Los metros no solo por la velocidad del tren, sino en el sistema de frenado incluso, pues generan mucho calor. Con lo cual se pueden hacer estructuras perimetrales al metro que recojan este tipo de calor y lo inyecten también en el sistema de la red. Sistema de refrigeración. Tenemos sistemas de refrigeración que pueden ser naturales, como puede ser el agua de río, agua de mar e incluso con aire. ¿Qué es lo que pretendemos hacer con esto? Cuando hacemos la generación de frío, estamos acostumbrados a ver la típica central, donde tenemos una enfriadora que funciona a través de un compresor y al final todo el circuito que se calienta por dentro del compresor se refrigera de torres de refrigeración, que son estos grandes monstruos que luego vemos que pueden generar la legionela, ¿vale? Incluso lo vemos por ahí así como chimeneas que parece que sale vapor, pero bueno, son microgotas condensadas. Si toda esta refrigeración la hacemos a través de un medio natural que dispongamos, como puede ser el agua de mar, lo que hacemos es controlar de una manera también el calor que vertemos al mar o al río, y de otra forma obtenemos una refrigeración natural que no necesitaría de estas torres, que son las principales precursoras de la legionela. Bueno, esto es un poco, que la voy a pasar un poco rápido, pero si veis todos estos puntitos rojos que aparecen en la imagen, estos son todas las redes que hay actualmente en Europa. Si veis, España tiene muy poquitas marcadas. Las redes que hay en España, hay dos grandes redes de calor y frío, y el resto son redes pequeñas que se aplican al sector privado, pues hoteles que han decidido, 4 comunidades de vecinos, etc. Pero están muy poco expandidas, y por eso es una de las cosas que queremos trabajar, en implantar este tipo de redes con renovables, porque todos estamos acuciados un poquito por la variabilidad de los precios, tanto de la electricidad como del gas, aprovechándonos también de un sistema como puede ser los recursos geológicos, los recursos geotérmicos, perdón, que por eso venimos aquí todos en conjunto. ¿Por qué? Porque si nos paramos a pensar en mitad de una ciudad, yo supongo que ninguno de ustedes se pararía a decir, ostras, a mí me encantaría ver una central con una chimenea ahí en el medio. No, a nadie le gusta ver esto. Entonces, ¿cómo podemos en las centrales, instalar centrales en centros de ciudad donde están congestionados, donde no hay espacio? Pues esto lo podemos hacer a través del recurso geotérmico. Si instalamos diferentes centrales que consigan absorber este calor de la tierra, a través de bomba de calor podemos conseguir calor y frío para los diferentes consumidores finales. En las redes de quinta generación, esto lo que se hace es a baja temperatura, que era de las cosas que hablaba Serezade, donde se tienen unos anillos de compensación que lo que hacen es que los consumidores son capaces de consumir energía y verterla a la red en función de su demanda. ¿Con esto qué es lo que se hace? Pues se emplea menos generación, porque al final sabemos que la energía no se genera, se transforma, se ocurre menos generación, pero se compensa el exceso de calor que puede tener un edificio con la necesidad de calor que tiene otro. Aquí vemos un poco, esto es un análisis de España, ¿vale? De lo que tenemos en España, donde vemos que, bueno, pues hay aproximadamente unas 500 redes, la titularidad pues está bastante equilibrada entre la pública y la privada, y el consumo es el terciario, el mayoritario, y la biomasa es la principal de las fuentes de generación. ¿Por qué? Porque en España pues tenemos mucha biomasa, hay bastante deforestación, limpieza de parques, limpieza de bosques, y todo esto se puede aprovechar. Es decir, ¿cuál es el objetivo? Montar una red donde se haga un reaprovechamiento de los recursos locales. ¿Que tenemos biomasa? Tiremos hacia la biomasa. ¿Que además hay que complementarla porque estamos en la zona de Castilla o en el sur y tenemos muchísimo sol? Pues montemos algo con solar térmica y solar fotovoltaica, incluso con paneles hibridados para que nos generen las dos tecnologías y poder aprovechar esta energía. Bueno, la red de distrito, pues ya os he explicado un poquito, aquí mucha literatura, pero bueno, ¿para qué sirven las redes de distrito? Las redes de distrito al final lo que nos hacen es quitarnos estos elementos que tenemos en nuestra casa, y tenemos calefacción, agua caliente sanitaria y climatización, frío. El agua caliente sanitaria siempre, no tengamos el concepto de no, es que cuando yo abro el grifo es el agua con el que me ducho. No, siempre hay un elemento de intercambio por el medio que separa las redes, porque las redes son circuitos cerrados de agua. Es decir, en el momento que se construye una red no hay reposición de agua, salvo que haya una fuga, pero no es lo habitual. Se mantiene todo en un anillo cerrado y se establecen elementos de intercambio que habitualmente vienen siendo pues los intercambiadores de placa, el radiador de vuestra casa, por ejemplo, o las bombas de calor. Y aquí vemos un poco pues, el ejemplo de la evolución de las redes, pues cómo han ido con el tiempo, ¿no? Vemos que al principio pues, veníamos pues, simplemente pues, con centrales de carbón, con una acumulación de calor, y pues ahí se distribuía, pues ahí tenemos las redes antiguas, ¿no? Pues donde se quemaba el carbón, se calentaba el agua y solamente podíamos dar calor. Después de ahí pues se ha ido avanzando, pues ahí el CHP con cogeneración. Pues hacemos un aprovechamiento también pues quemando un gas a través de un motor y se genera electricidad y calor.
Después de ahí, pues ya vemos que a partir de 1980 hemos ido avanzando, siempre con acumulación, ¿vale? Hemos ido avanzando hacia diferentes tecnologías que ya son industriales, como puede ser pues, la cogeneración a través de carbón, a través de gas o a través incluso de residuos. Es decir, una incineradora. En una incineradora nosotros estamos quemando un residuo y ese residuo genera un vapor. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos aprovechar este vapor para trasladarlo y producir agua caliente o bien para, a través de máquinas de absorción, generar frío, ¿vale? Y bueno, pues aquí está toda esta transición. Si os dais cuenta, hay una cosa que es muy importante, que son las temperaturas que están marcadas en la línea de arriba y que van directamente ligadas con la eficiencia de la red. Es decir, vemos que al principio las temperaturas eran relativamente altas. Estábamos hablando de un district heating con un caudal a 200 grados y un retorno de 80. Esto, si os dais cuenta, en las películas que vemos de americanas, se ve saliendo de una alcantarilla a vapor, pues eso es porque tiene una red de distrito con vapor. ¿Qué es lo que hacemos en España? Las que tenemos son con agua, porque pues es mucho menos peligroso además si hay una fuga, y siempre hay que recordar que si en nuestro edificio que está conectado a una red tenemos una fuga, no tendremos una fuga de gas, no tendremos una explosión, tendremos un charco de agua, esto es así. Pero bueno, nos daremos cuenta y para eso están todos los sistemas de monitorización para poder acudir y repararlo e incluso montar un equipo auxiliar para que el cliente final no pierda el suministro. Y bueno, pues ahora es lo que os comentaba, pues aquí está cuarta generación, pues quinta generación, pues ya nos vamos a estos, bueno, aquí pasamos de estos 50, 60 grados y 25, estamos trabajando incluso entre 40 grados para calor, 20 grados para frío. Con esto lo que hacemos es eso, conectamos bombas de calor y obtenemos la temperatura deseada al final. Y para el agua caliente sanitaria, que por legislación sabemos que el Real Decreto de Legionela nos exige tener la acumulación a más de 60 grados, lo que se pone es lo que llamamos un booster, ¿vale? Que al final no deja de ser pues otra pequeña bomba de calor que pega este último salto para alcanzar esa temperatura. Ventajas de las redes. Bueno, pues impacto ambiental. Obviamente, desde que dejamos de consumir fósiles, descarbonizamos. Como descarbonizamos, nosotros descarbonizamos al 100%, porque toda la energía es renovable. Entonces, esto es una media de las redes que hay ahora mismo en Europa, ¿vale? Para tener datos ciertos se ha tomado esta referencia. Entonces se consigue un 50% de mejora en eficiencia energética, que esto significa, es un tema de rendimiento, ¿no? Es pues cuánto invierto yo, o sea, cuánta energía primaria estoy consumiendo y cuánta energía térmica o frigorífica estoy obteniendo. 35% de ahorro en el consumo eléctrico. ¿Por qué? Pues al final nosotros en nuestra casa, ¿qué hacemos? Me voy a duchar, arranca la caldera. Desde que arranca la caldera tenemos consumo eléctrico, pero tenemos consumo de gas, pero tenemos consumo de agua. ¿Por qué? Porque hay que calentar todo el circuito, hay que calentar todo el agua, la caldera tiene que entrar en régimen y entonces todo esto pues conlleva un tiempo en el que tenemos una energía desperdiciada, una energía que no es útil. ¿Qué es lo que conseguimos con una red de distrito? Con una red de distrito conseguimos que en vuestra casa ya tengáis ese agua que está caliente de tal forma que, en todo caso, lo único que tiene que hacer es el agua que circula pasar por ese intercambiador. Entonces, cuando pasa ya por el intercambiador, ya se calienta. ¿Qué conseguimos? Pues menor tiempo de la bomba de circulación arrancada, en caso de que tengamos una bomba de circulación, pero bueno, menor tiempo en el consumo de agua, menor consumo de agua porque no tenemos tanto movimiento de flujo y por otra parte pues tenemos una energía ya transformada, que es lo que a nosotros nos sale de cara. Adiós al gas y reducción de las potencias eléctricas, porque si yo no tengo que tener un ICP para la línea de refrigeración, para mi aire acondicionado, que nos lo exige el Código Técnico de Edificación, que tengamos una línea aparte para esto, o yo no tengo que tener un interruptor de potencia para una caldera porque esos equipos ya no existen, significa que en nuestra casa podemos bajar el nivel de potencia eléctrica contratada. Entonces, al final, pues todos son ahorros. Luego, para el usuario, bueno, pues era lo que hablábamos. Otra cosa, por supuesto, súper importante, ¿quién nos ha despertado porque la caldera vibra como un muerto? Pues esto es lo que ocurre. No tenemos caldera, nos evitamos el tema de las vibraciones. Mayor espacio disponible, pues si no tenemos estos equipos no ocupan espacio en casa y a las mujeres que nos gusta mucho almacenar nos viene genial. Se incrementa la fiabilidad del sistema. Obviamente, ¿por qué? Porque no es lo mismo que tengas a un equipo de especialistas con una central de generación que está monitorizando 24/7 lo que está ocurriendo en la red, que tiene equipos disponibles, que te puede solucionar la fuga, que a ti que se te va la caldera a tomar por saco y de repente llamas al señor del gas y te dice, pues si acaso voy en 2 días, ¿vale? Nos quedamos sin servicio. Esto no ocurre con las redes de distrito.
Luego, ahorro de coste energético unitario. Bueno, pues era lo que veníamos comentando. Pues menos factura de la luz, menos factura del agua y obviamente cero factura de gas. Luego los consumidores pueden acceder a mejores tarifas de combustible. Esto lo estamos viendo y os voy a poner un ejemplo. En una red más o menos estándar, por decirlo de alguna manera, no me toméis al pie de la nota. Si vosotros ahora mismo estáis pagando a 135 o 150 euros el megavatio de eléctrico y otros tantos o bastantes más los de gas, con biomasa se viene a pagar 60 euros el megavatio. Esto es un poco el ratio para que os hagáis una idea de lo que se puede llegar a ahorrar con esto. Y volvemos a lo mismo, energía transformada en casa, no tenemos que esperar. Bueno, el tema de riesgos, por supuesto, para la sociedad, pues reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero. Vosotros conocéis el tema del efecto isla térmica. El efecto isla térmica se produce cuando, pues aquí en Madrid, por ejemplo, pues todos los vecinos de una comunidad que nos estamos achicharrando ponemos el aire acondicionado. ¿Qué ocurre? Damos frío al interior, pero ese calor está saliendo al exterior. Y si esto lo vemos desde lejos con una cámara térmica, implica que en toda esa zona donde tenemos los aires acondicionados puestos se genera una especie de nube de calor. Pues con todo esto, con el district heating lo evitamos. ¿Por qué? Porque la transferencia se hace hacia el agua. Es el agua que pasa por ese circuito el que se calienta, el que retorna a la central, a nuestra central, y el que nos encargamos de enfriar pues a través de diferentes medios, todos naturales, todos ecológicos. Bueno, tema de contaminación, obviamente, pues las calderas tienen emisiones individuales. Estamos hablando de que lo centralizamos todo en un punto donde hay una caldera que en el caso de la biomasa se compensan las emisiones de CO2 porque estamos quemando madera, con lo cual el net es un cero emisiones. Y luego para la administración pública, pues obviamente si tú tienes un distrito donde la gente puede respirar tranquilo, no tiene contaminantes, no tiene ruido, no tiene riesgo de explosión, tiene más espacio en su casa, todo funciona con una disponibilidad de más del 99%, pues claro, pues es más, yo creo que todos nos iríamos a vivir a ese sitio que no irnos a un sitio donde pues tenemos los sistemas tradicionales que venimos viendo y venimos sufriendo las consecuencias, entre ellas este problema que tenemos de la variabilidad de precios que nos afecta, nos achucha a todos la cartera y luego nos damos cuenta que tenemos menor poder adquisitivo. Otra de las cosas que es buena para la administración pública y para todos en general es que cuando se monta un sistema de este tipo se promueve una economía circular. ¿Por qué? Yo tengo que montar una central, necesito personal que me construya, necesito personal que me mantenga, hay una red, también necesito personal que me monte la red de fibra óptica, que me haga el mantenimiento, obra civil para meter las tuberías, es decir, se empieza a mover. Hay todo un sistema, incluso logístico, que lo que hace es fomentar esta economía circular, dar puestos de trabajo y hacer que esa ciudad sea más rica. Bueno, aquí os he metido un poco de normas estatales que estoy convencida que bueno, que nos va a resultar un poco eso de leer, pero bueno, he querido poner un poco las normas estatales que hay referentes a renovables que nos pueden las redes de distrito. En el tema de las redes de distrito todavía no hay una normativa clara definida y esto es en lo que estamos trabajando muy intensamente con el Miteco, pues porque se han dado cuenta también de que una forma muy rápida de descarbonizar y de hacer eficientes las ciudades es mediante estas redes de distrito. Entonces, apoyamos la gestión de la normativa, detectamos las barreras que nos encontramos, incluso damos órdenes de magnitud de cuánto cuesta hacer este sistema. Y el acceso a fondos europeos, pues este año pasado nos llevamos una gran sorpresa porque por fin vemos, fruto de este trabajo que se está llevando a cabo por parte de la administración pública y de los privados, y se sacaron 100 millones justamente, única y exclusivamente para el desarrollo de redes de distrito. Esto estamos viendo que está en auge. Seguro que conocéis todos el proyecto de Madrid Nuevo Norte, que ha sido un poco pues agitado, ¿no? Porque lleva más de 30 años parado y el objetivo ahora es conseguir un net cero. Pues ese net cero está basado en establecer una red de distrito que bueno, ellos ya lo han promocionado, sobre todo basado en la geotermia, porque volvemos atrás y os recuerdo que cuando no hay espacio disponible, el mejor sistema que hay para poder dar este suministro es a través de un recurso geotérmico. Y nada más, y hasta aquí, si tenéis alguna duda, pues un placer. Muchas gracias, Carolina, tanto por el contenido como por ajustarte al tiempo. Y creo que has dado algunas ideas importantes.
Sobre todo ya sabemos que hay que regañar al señor del gas cuando no llega a tiempo. Totalmente. Eso es. Y también que conste que a los ciudadanos varones también nos gusta tener espacio, no solamente a las mujeres. Bueno, a continuación nos va a hablar Carmen López Ocón sobre ayudas del IDAE para la geotermia, ejemplos y procesos. Carmen es jefe de departamento, bueno, es ingeniero de caminos de formación y trabaja como jefe del departamento de hidroeléctrica, geotermia y energía ambiente del IDAE. Carmen, cuando quieras. Hola, ¿me escucháis? No. Un momento. Hola. Sí, ahora sí, ¿no? Vale. Bueno, pues muchísimas gracias. Nada, dar las gracias al Colegio de Geólogos por esta invitación. Bueno, solemos colaborar siempre, el año pasado también estuvimos con ellos y bueno, pues encantados este año pues para hablar bueno, de la geotermia y esos usos más de district heating, pero en general de toda la geotermia, líneas de ayuda y bueno, un poco empezaré por el marco, digamos, los objetivos generales que llevamos y para acabar con las líneas de ayuda y las próximas que van a venir. En cuanto a los objetivos de descarbonización, que como tenemos como país, ya nos fijamos, o sea, el Gobierno estableció el marco de energía y clima con 4 documentos que en principio pues eran la estrategia a largo plazo de descarbonización, la estrategia de transición justa, me voy a poner las gafas mejor, la estrategia nacional contra la pobreza energética y lo que es la planificación energética, que era el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima al 2030. Ese constituye todo lo que es el Marco Nacional de Energía y Clima y a partir de ello se desarrollaron distintas hojas de ruta para aquellas tecnologías más innovadoras o aquellas energías que realmente eran un impulso a futuro, pues como podía ser el hidrógeno renovable, la estrategia de almacenamiento, las energías marinas, hoja de ruta de biogás y autoconsumo, ¿vale? Que se unían, digamos, esas herramientas generales del marco de energía y clima y a ello tuvimos que unir en el año 2021 la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que en el fondo transponía todos los objetivos de la Directiva de Renovables, las subastas de renovables y lo que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es la que nos va a dar el marco de las ayudas actuales que tenemos, y el que veníamos teniendo, que era el Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. ¿Qué objetivos tenía el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima? En lo que respecta al 2030, que eran los objetivos marcados, era una reducción de emisiones al 23%, un porcentaje de energía final de origen renovable del 42% y de electricidad de origen renovable un 74%. Y la mejora de la eficiencia, que bueno, configura un 40%, pues realmente era un 39,5%. Y el año 2050 el objetivo es la neutralidad climática total, ¿no? Digamos el 100%. Desde el punto de vista del cumplimiento de ese objetivo del 42% al 2020, se refleja que para poder alcanzarlo ya el Plan Nacional establecía que lo que requería era una mayor electrificación y una implantación de las energías renovables de más del 75%. Y desde luego para poder alcanzar ese 42% sobre el consumo final de energía era imprescindible el incremento de las renovables térmicas y los biocombustibles. ¿Por qué lo quiero decir? Porque estamos en un foro de geotermia y tenemos que decir que sin las renovables térmicas los objetivos de renovables jamás los alcanzaremos. Con lo cual, digamos, renovables eléctricas, tenemos una senda muy clara, tenemos unas energías muy competitivas, tanto eólicas, solar, fotovoltaica. Sin embargo, el máximo impulso lo tenemos que dar a las renovables térmicas y entre ellas a la geotermia. Adicionalmente, ese objetivo, digamos, se establecía un escenario tendencial en el cual si no hacemos nada en el año 2020 exclusivamente alcanzaríamos un 25% de renovables en las aplicaciones de calor y frío. Sin embargo, ese escenario objetivo por lo menos debería llegar a incrementarse en un 31%. Igual que decía ya nuestro plan, y estamos hablando que cuando se estaba construyendo o se estaba escribiendo, estábamos por el año 2019, pues necesitábamos la electrificación de la demanda, pero igual necesitábamos el incremento de la contribución de la bomba de calor
tanto geotérmica como energía ambiente, lo que tendríamos como aerotermia e hidrotermia, y como muy importante el desarrollo de las redes de distrito de calor y frío, que como bien ha explicado Carolina, es una tecnología que está muy extendida en Europa, pero por lo que sea aquí nos está costando penetrar. Pero de alguna manera es verdad que hemos avanzado mucho y bueno, pues ahora contaré. Y luego adicionalmente por las comunidades de energía local. Pues este era nuestro marco, pero en mayo del 2022 pues nos encontramos con algo que nadie esperaba, que era el tema de la invasión de Ucrania, y que hizo a la Unión Europea replantearse que toda esa transición energética que realmente llevamos como país, incluso como Unión Europea, deberíamos acelerarla, porque esa guerra demostraba que teníamos una dependencia muy elevada de países que vamos a decir que podían suponer un conflicto para nosotros. Y a partir de ahí sale el plan REPowerEU de la Unión Europea como acción europea conjunta para una energía asequible y segura. Ya sabéis todos lo que pasó como consecuencia de ello. Entonces, el plan de la Comisión Europea lo que pretende es precisamente independizar a Europa de los combustibles fósiles, principalmente rusos, y a partir de ello acelerar la transición energética, que ya teníamos la senda definida, pero debemos acelerarla. Con lo cual, el REPower se basa en 3 pilares fundamentales, que son acelerar esa transición, diversificar las fuentes de energía y luego pues ahorrar energía, sobre todo pues a corto plazo. ¿Qué medidas propone? Y señalo, digamos, las más importantes que nos afectan a nosotros, pues para acelerar esa transición energética. El 40% que habíamos visto que era el objetivo que teníamos, hay que elevarlo al 45%, que si ya el anterior era ambicioso, pues alcanzar el 45% pues lo es más todavía, pero además pues necesitamos hacer el despliegue de todas las renovables, es decir, una estrategia de energía solar total, digamos, para el despliegue de la solar fotovoltaica, aceleración del hidrógeno, la expansión del biometano y un aumento considerable de lo que es el despliegue de las bombas de calor. De hecho, lo que pretende es al 2030 es incrementar, pasar de 10 millones de bombas de calor a 30 millones de bombas de calor, ¿vale? Dentro de las medidas del plan REPower también focaliza su atención en acelerar el despliegue y la integración a gran escala y desarrollar los sistemas de climatización urbana, es decir, lo que es las redes de calor que puedan sustituir a los combustibles fósiles, como nos ha explicado Carolina, como una calefacción urbana limpia y especialmente pues, en zonas y ciudades que están densamente pobladas, ¿no? Y precisamente lo que queremos erradicar es esa reducción de emisiones. Lo mejor es ir, digamos, con esas redes de calor. Adicionalmente, ¿qué es lo que se pretendía también con el REPower? Reforzar lo que son las cadenas de suministro de tecnologías, lo que es toda la cadena de valor e incluso la fabricación nacional, ¿vale? Tanto de bombas de calor pues, como con las tecnologías solar y fotovoltaica. Entonces, se espera que a lo largo de este primer trimestre lo que es la Comisión también publique una revisión de los requisitos existentes, digamos, para las bombas de calor actualmente y apoyará, digamos, a todos los Estados miembros pues para poner en común el desarrollo de proyectos de especial interés comunitario que pueden existir para estas tecnologías que de alguna manera tienen un impacto importante en lo que es la cadena de valor. A partir del plan REPower, el Gobierno lo que hace es desarrollar el plan de más de seguridad energética, que viene a salir en octubre del 2022 y viene a ser pues, un plan, digamos, para reforzar un poco la seguridad de los consumidores más vulnerables y igual contribuir, digamos, a incrementar la seguridad de suministro y acelerar el cambio a las renovables. Contiene 73 medidas, las cuales se van cumpliendo paso a paso. Están organizadas en 6 bloques, que sería el ahorro y eficiencia, impulso a la transición ecológica, fiscalidad, protección y autonomía energética, ¿vale? Y de ellas, ¿vale?, me voy a fijar en algunas cuantas. En cuanto a hogares, pues desarrollar actuaciones específicas para aumentar las líneas de ayudas al autoconsumo, acciones conjuntas con los sectores, duplicar la actuación del plan de rehabilitación energética en municipios pequeños, nuevos programas de ayuda de rehabilitación energética al sector servicios para edificios existentes
y entre ellas también el fomento de las redes de calor, con lo cual vamos a ver, digamos, que actualmente como país las redes de calor es algo que es muy interesante y que se debe desarrollar. Actualmente estamos ahora actualizando, fruto de estos planes, los objetivos que teníamos en el Plan Nacional para pasarlos a los nuevos. Perdonadme. Ay, me va a dar la tos. Ay. Venga, Fernando. Disculpas, que estoy un poco acatarrada. Y esto de hablar al final todo de seguido, digo, verás cómo me da la tos. Y al final, bueno. Y bueno, ese es el contexto, ¿vale? Contexto de objetivos. Entonces, para alcanzar todos esos objetivos y esas medidas, pues necesitamos financiación. ¿Y qué financiación tenemos? Pues algo que nos vino a través de los fondos Next Generation, que todos conocen y que ya vinieron en junio del 2021, en una primera fase 140.000 millones para España, para el periodo 2021-2023 70.000 y otros 70.000 para los próximos. Ay. Hacemos un pequeño receso, si quieres. No, espera. Ay, no quiero. Ay. Venga, ya. Estoy como en la mitad. Ahora me toca contar las ayudas, así que ahora toca lo más interesante. Voy a intentar hablar despacio porque sin querer a veces voy forzando. Digamos que las ayudas dentro del plan de recuperación para lo que son la geotermia y todas las renovables térmicas las vamos a encontrar en dos componentes, que son la componente 2 del plan de rehabilitación de vivienda y la componente 7, que es la de despliegue e integración de energías renovables. No sé si estoy haciendo ruido. Al final, ay, pues no sé si es mejor. A ver, gracias. Ay, muchas gracias. Bueno, a ver si con un caramelo mejoro. Vale, entonces ahora voy a resumir brevemente todas las líneas de ayuda que tenemos, en las que tanto la geotermia y en algunas incluso de redes de calor tenemos vigentes ahora mismo en IDAE. Entonces, empezando por las de la componente 2 que hemos comentado, tendríamos las de desarrollo urbano sostenible, que están dirigidas a municipios pequeños menores de 5.000 habitantes, ¿vale? Para proyectos singulares de energía limpia. En este caso, las actuaciones son 5 medidas y dentro de lo que sería la medida 3 entrarían todas las instalaciones de generación térmica renovables y las redes de calor y frío. En este caso, los beneficiarios serían las entidades locales, los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, con un nivel de ayudas de entre el 85 y el 100% de las ayudas. Este programa empezó con una dotación de 75 millones y debido al éxito que ha tenido, pues se ha ido incrementando, primero en 250 y luego en 350 y actualmente digamos que ha tenido una dotación total de 675 millones y está teniendo una acogida estupenda. Adicionalmente, que tenemos también para esos municipios pequeños, todos los que lleven la coletilla de 5.000 es municipios menores de 5.000 habitantes, el plan de rehabilitación energética en municipios pequeños, ¿vale? En este caso, a diferencia del anterior, que sí es una línea de ayudas centralizada que realizamos directamente desde IDAE, en este caso es una línea que es de concurrencia simple y la gestión la realizan las propias comunidades autónomas. Este está vigente hasta diciembre del 2023 y las actuaciones subvencionables sería para todas las tecnologías renovables, solar térmica, biomasa, geotérmica,
Empezó también con 50 millones de euros y ahora mismo ya va por 92,6 millones de euros, que se ha ido ampliando, digamos, debido al éxito. Porcentajes de ayuda va variando en función del tipo de la tipología de subvención que hagamos. En el caso de la geotermia estaríamos en la subtipología 2.2 y podría llegar a tener, o sea, tiene una ayuda base y una ayuda adicional. Entonces, en función de la opción en la que tengamos, tiene porcentajes de ayuda adicionales en base a criterios sociales, en función de la calificación final del edificio energética que tengamos, y además, si hacemos una integración, es decir, una actuación global, que sería la opción A, el porcentaje de ayuda puede ser, digamos, muy superior. Si nos centramos ya en los de la componente 7, que sería despliegue de renovables, tenemos el Real Decreto 477, que todo el mundo le conoce como el de autoconsumo, ¿vale? Pero digamos que tiene un programa 6 que se coló dentro de los de autoconsumo, que es para climatización renovable en el sector residencial. También es una línea que llevan directamente las comunidades autónomas, concurrencia simple, territorializada, hasta diciembre del 2023. Todas las tecnologías renovables térmicas, y la dotación presupuestaria igual empezó por 100 millones y ahora mismo la mayor parte de las comunidades autónomas han pedido ampliación por el doble y estamos ya en 200 millones de euros, ¿vale? Porcentajes de ayuda, en este caso este programa va por ratio de ayuda, es decir, por módulos, que es euros por kilovatio de potencia instalada. Si se fijan en la de instalación geotérmica, estamos hablando que el módulo de ayuda que llevaría una instalación geotérmica en función de sea un circuito abierto o un circuito cerrado, entre 1.600 y 2.250 euros kilovatio, que es un nivel de ayuda muy importante respecto a anteriores programas que habíamos tenido. Y en el caso de viviendas de propiedad pública, digamos, o del tercer sector, ese porcentaje incluso se aumenta. Luego tendríamos el decreto puramente de renovables térmicas, que vendría a completar ese programa 6 que hemos visto anteriormente, que era exclusivamente para el sector residencial, pues el 1124, con las mismas características de línea territorializada hasta diciembre del 2023, es para todos los sectores, digamos, que nos quedarían aparte del residencial, o sea, para el sector servicios, para el sector, para toda la industria y para las microredes de calor y frío hasta 1 megavatio, ¿vale? Este decreto, digamos, y de hecho han entrado proyectos y tenemos proyectos, subvenciona redes que incluso podrían ser mayores de 1 megavatio, pero subvenciona como el primer megavatio, ¿vale? El objetivo es en principio que sean redes pequeñas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver ahora es que luego posteriormente se estaba preparando otra línea para redes de mayor entidad. Este decreto que llamamos, digamos, el de renovables térmicas, objetivo, pues ir dirigido precisamente a esos sectores, o sea, que son mucho más consumidores de energía y que más realmente necesitan sustituir esos combustibles fósiles. Ayuda base, dependiendo programa 1 y programa 2, el programa 1 va dirigido a las personas jurídicas, el programa 2 es para las que están dirigidas al sector público, es decir, el sector público institucional. Y en base a eso, el programa 1, pues en función del tipo de empresa que sea, estaría entre el 35 y 45% de ayuda, y el programa 2, al ser el sector público institucional, pues llega la ayuda hasta el 70%. En ambos casos, esa ayuda se puede incrementar en un 5% si la actuación se realiza en un municipio en reto demográfico. Adicionalmente, como saben, las comunidades energéticas es algo que ahora mismo está en fase de desarrollo y tenemos una línea de ayudas a proyectos pilotos singulares de comunidades energéticas. Ya vamos por la tercera y cuarta convocatoria, primera y segunda están cerradas y resueltas, vamos a decir, y otorgadas o en fase de resolución, y ahora mismo justo acaba de abrirse la tercera y cuarta convocatoria, ¿vale? Presupuesto 40 millones para la primera y segunda y ahora van otros 40 millones. ¿Qué tipo de actuaciones subvencionables entra dentro de estas líneas de ayudas a comunidades energéticas? Pues de todo tipo, ¿vale? Para energías renovables eléctricas, para térmicas, en eficiencia energética, movilidad, incluso actuaciones de gestión de la demanda. Es decir,
Y lo que más ayuda van a tener es cuando haya proyectos que sean de multicomponente, ¿vale? Que tengan de varias de ellas. La tercera, cuarta componente, la única diferencia que hay entre ellas es el nivel de inversión, digamos, igual que se hizo en la primera y segunda. En el caso de la tercera convocatoria son las actuaciones cuya inversión es inferior a 1 millón de euros y la cuarta convocatoria hasta 1 millón de euros. Y el nivel de ayudas que presentan estas líneas de ayuda están entre el 60% para renovables eléctricas y térmicas sobre los costes subvencionables y para eficiencia un 30%, 40% para movilidad sostenible. O sea que veis que la intensidad de ayuda es importante. Y llegamos a una que acabamos de cerrar ahora y que está justo en fase de evaluación de proyectos presentados, que es la de redes de calor y frío, ¿vale? Que es una línea que ha sido centralizada, el órgano instructor y concedente es el IDAE y se hace en concurrencia competitiva. La fase de presentación de proyectos acabó justo, digamos, en noviembre y ahora mismo están en fase de evaluación. Lleva 2 programas de incentivos en función de si el beneficiario es persona jurídica o es persona, digamos, que no realice actividad económica. Y la dotación presupuestaria que ha salido pues ha sido de 100 millones de euros. Cuando se resuelva, digamos, veremos. Ha sido la primera vez que sale una línea exclusiva en cuanto a redes. Como la que veíamos en renovables térmicas estaba el límite, digamos, hasta 1 megavatio, esta lo que hace es coger la de redes más grandes que son mayores de 1 megavatio. Hay distintas tipologías porque teníamos que coger, digamos, todas las situaciones que teníamos, es decir, desde desarrollar una nueva red completa con su central de generación a las posibilidades de ampliar o sustituir una central de generación existente o ampliar la red de distribución y conexiones existentes, ¿vale? Pues esas son las diferentes tipologías. El porcentaje de ayuda está entre el 35% para las personas jurídicas y para los públicos estaría en un 70%. Lo más importante y que ha sido también objeto de debate y de muchas preguntas es que tanto en esta como en la de microredes que veíamos en la de renovables térmicas, las instalaciones en ningún caso se ha de utilizar ningún tipo de combustible fósil, ¿vale? Ni puede compartir, con lo cual ni podemos dejar una caldera de backup sobre aunque hagamos una red de biomasa, pero dejemos la antigua caldera de gas, ¿vale? Ese es un tema debido al principio de NSH, de unos significado harm que tienen que cumplir todas las líneas de ayuda que van del plan de recuperación, impide, vamos a decir, que que tengas que dejar alguna caldera de combustible fósil, ni que puedan, digamos, coexistir, ¿vale? Tendrás que sustituir, pero la sustitución es completa. Ese sería el resumen de todas las líneas que he comentado, con los porcentajes y con las ayudas que llevan. ¿Y qué es lo más importante ahora mismo? Pues la más importante que tenemos entre manos ahora es una línea que nos hace muchísima ilusión, tremenda ilusión, porque después de muchos años trabajando en este sector, de haber visto cómo se ha desarrollado la geotermia somera, ¿vale? De alguna manera ahora mismo todo el mundo la conoce, la bomba de calor geotérmica está muy difundida, pero cuando empiezas y hablas y esa geotermia de alta temperatura y empiezas a hablar con los expertos que llevan toda la vida y que alguno tenemos aquí presente hoy, esos recursos geotérmicos que tenemos en zonas en España de media y alta temperatura, de media como nos ha contado Serezade, pero también alta temperatura, en nuestras Islas Canarias, alguna isla además nos lo ha demostrado hace unos años, pues por fin, en base a las ayudas del plan de recuperación, está, digamos, en elaboración ahora mismo una línea de ayudas para estudios de viabilidad de proyectos de geotermia de media y alta temperatura. ¿Cuál va a ser el objetivo? Pues en el fondo lo que pretendemos es destinar un poco lo que decía Serezade. Podríamos haber hecho una línea que decía para realización de plantas de generación eléctrica de geotermia. No tiene sentido, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitamos hacer algo antes, que es conocer bien el recurso. Entonces, este programa de incentivos va a estar dirigido a lo que es la evaluación técnica, el análisis y la cuantificación del recurso geotérmico. Es decir,
se van a subvencionar todo lo que serían las actuaciones exploratorias y las de investigación, incluidos los sondeos de investigación, para evaluar el recurso y realmente analizar si en ese emplazamiento existe o no posibilidad de desarrollar un proyecto de geotermia profunda. Podremos fracasar, podremos acertar, veremos lo que sale. Esta es una línea que estamos trabajando, nos está costando, pero ya salió a audiencia pública, se cerró la audiencia pública el 23 de noviembre y bueno, esperamos tenerla en breve en la calle. Es una línea que vamos a gestionar nosotros directamente y, como digo, pues nos hace mucha ilusión, nos hace mucha ilusión poder llegar a esa fase. Y cierro pues diciendo pues cuál es el papel de la geotermia y a qué puede contribuir la geotermia. Pues la geotermia nos puede contribuir a cumplir con todos los objetivos adquiridos por España, es decir, es una tecnología que nos puede servir para todo, es decir, para cumplir objetivos de renovables, objetivos de ahorro y eficiencia y reducción de emisiones, ¿vale? Guay, el triple objetivo, o sea, perfecta. ¿Qué nos puede servir también? Pues a luchar contra la pobreza energética, porque en cuanto a la mejora de la gestionabilidad y reducir lo que es la dependencia energética del exterior contra los combustibles fósiles. El despliegue de renovables, evidentemente por su carácter totalmente renovable, y además para desarrollar esas redes eficientes de calor y frío urbanas, que como nos ha dicho también Carolina, es verdad que hay más de biomasa, pero cada vez empieza a haber muchísimo más interés por las de geotermia y esperamos que en un futuro pues puedan estar ahí. Y nada, pues para más información pues ahí tienen nuestro contacto y estamos en IDEE para ayudarles a todos. Gracias. Pues muchas gracias, Carmen, sobre todo porque somos conscientes que te ha costado un esfuerzo el superar esa garganta, ¿no? Que a veces da mala... Yo te entiendo, porque a mí me pasa con mucha frecuencia genial. lo mismo. Bueno, pues a continuación se va a abrir un coloquio. ¿Qué tal? Así que quien quiera comenzarlo, pues tiene la palabra. Sí les pediría, por favor, hay por ahí un micrófono, que lo solicitaran y se... No hay micrófono. Sí, por aquí. Aquí. Y que se identificaran cuando hacen la pregunta, si es alguna de las ponentes o en general, que lo hicieran saber. Cuando quieran. Por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas, una para Carmen y otra para Estela. Si se puede identificar, por favor. Sí, disculpe, Estela Álvarez. La pregunta para Carmen sería sobre esta última línea de ayudas que has comentado, si se maneja alguna fecha estimada, aunque sea solamente una aproximación, de cuándo se podría sacar a público. Y a la pregunta para Serezade sería, se ha hablado sobre geotermia somera y aplicación para el calor, pero también la opinión sobre geotermia de alta profundidad y para la aplicación de electricidad, producción de electricidad. ¿Cuál es la opinión técnica? Vale. Bueno, comienza tú si quieres, Carmen. ¿Yo estoy? Sí. Vale. A ver, por mi parte, no te puedo decir una fecha, ¿vale? Pero el objetivo sí que sería que saliera antes del verano, pudiera estar fuera, ¿vale? Es decir, ya estamos en tramitación, pero bueno, la tramitación al final, pues bueno, lleva sus fases y demás. Desde luego la orden de bases, o sea, porque primero tendrá que salir una orden de bases, ¿vale? Que es la que establezca, digamos, todas las condiciones, y luego posteriormente saldrá la convocatoria, ¿vale? La convocatoria es la que ya marcará los plazos para presentarse los proyectos, que normalmente... Es decir, cuando salga la orden de bases, a lo mejor en un mes saldrá la convocatoria y el plazo que se está dando normalmente, por ejemplo, la de redes, ¿vale? Pues están dando un plazo de 2 meses para presentar las propuestas, ¿vale? Entonces, el objetivo, creemos que nos va a pillar por ahí el verano, ¿vale? Es decir, la orden de bases sí que va a estar antes, ¿vale? Seguramente, pero bueno, que la presentación de proyectos pueda estar por ahí en el verano, una cosa así. No sé si... sí se me escucha. Pues bueno, yo la presentación la he dedicado más a geotermia de media porque hablamos la anterior vez
sobre todo de alta y de generación eléctrica, y últimamente, sobre todo con esta ayuda del IDE, se habla mucho de generación eléctrica, pero creo que obviamos la otra parte. Por supuesto, la geotermia de alta, principalmente su objetivo es la generación de electricidad, pero hay un subproducto que no se puede obviar, que es una cantidad de agua de alta temperatura. En la alta, pues estamos hablando de unos 80 grados, que se puede utilizar para un sinfín de cosas, entre otras calefactar. Esto para la geotermia de alta, que está restringida en nuestro territorio a las Islas Canarias, pero hay otros yacimientos, que he puesto un ejemplo por poner alguno, pero hay alguno más en España, en el que tenemos un potencial de media alta, en la cual tenemos estas dos posibilidades. Se puede generar electricidad, no es tan eficiente como la alta, pero se puede generar electricidad. Y, por supuesto, se puede utilizar como calor. Entonces, la geotermia tiene esa versatilidad, que tienes poder generar electricidad y utilizar el agua caliente para un sinfín de fines. Entonces, bueno, pues... no sé si... ¿Alguna otra cuestión? Mientras se la piensan, Sí, yo voy a preguntarle a Carolina una... para que se estrene Carolina también una cuestión. Me ha parecido entender que en las redes de distrito de quinta generación, si es tan amable, por favor, de pasarle el micro. En las redes de quinta generación utilizaban el agua a 40 grados de temperatura para calor y a 20 para frío. Cuando son de origen geotérmico, ¿qué temperatura necesitamos en el agua del acuífero para que funcione adecuadamente? Ahora, a ver, nosotros lo que estamos haciendo no es utilizar el agua del acuífero, sino que estamos haciendo sondeos cerrados, precisamente por el tema de preservar el agua que puede haber en el subsuelo. Por eso que de ahí lo que se intenta hacer es la exploración, que yo mantengo muchas conversaciones con Serezade para que me explique muy bien todo esto. Se intenta buscar pues estos entre 25 e incluso 30 grados, ¿vale? Porque a partir de ahí pues podemos ir modulando, pero pasando un fluido calotransportador, es decir, agua, por ejemplo, o agua con sales en el caso de que se quisiera hacer algún tipo de aprovechamiento, a través de ese sondeo que se hace en el suelo. Pero en ningún momento lo que nosotros planteamos como solución a día de hoy y donde se están viendo este desarrollo de proyectos es con el agua del acuífero, por protección, porque no nos van a dejar. Es como el tema de la geotermia de medio de alta temperatura. Efectivamente, pues ahí podrías obtener muchísima más cantidad de energía, no solo eléctrica, sino térmica, pero bueno, pues nos encontramos con una serie de barreras ya en el desarrollo, incluso en el tiempo, gestión administrativa de permisos, etc., que está muy bien todas estas ayudas que han salido ahora para exploración, porque se nos van a 7 años. O sea, para poder montar una central de este tipo nos vamos a 7 años. Entonces se desechan porque cuando queremos hacer sobre todo el aprovechamiento de un recurso geotérmico en una zona que es verdad que gracias a Dios se está poniendo cada vez más de moda y vemos este crecimiento exponencial, son zonas en las que ya hay desarrollo. O sea, puede haber una zona en la que tengamos un espacio libre donde podamos ubicar una central, pero ya son zonas que están en desarrollo o desarrolladas, donde prima la construcción del suelo y se tira esta geotermia. ¿Qué geotermia utilizamos? La somera. Y al final es eso, simplemente el sondeo y poder pasar ese agua para que aproveche el calor de la tierra alrededor. No tocamos el agua porque si tocamos el agua nos cortan el cuello. Sí, pero entiendo que son circuitos cerrados, efectivamente, pero 30 grados somero es difícil encontrarlo en medio urbano, ¿eh? Sí, estamos aproximadamente estimando 200 metros de perforación. Eso sí, a esa profundidad. Claro, sí. A esa profundidad 150 a 200 metros, porque además a partir de 500 pues ya entras en otro tipo de permisos ambientales, la cosa se te complica, cada vez se te desvincula un poquito más. Entonces, claro, no nos vamos a ir a 20 metros porque al final vamos a encontrar agua fresquita. Pero ya esas temperaturas, incluso se mantiene el gradiente durante bastante tiempo, ahí nos tenemos que apoyar totalmente en el expertise que tienen los geólogos para indicarnos dónde hacer los sondeos, cuántos sondeos son necesarios, a qué profundidad nos recomiendan bajar para preservar ese recurso geológico. Es decir, tenemos
tenemos que hacer un trabajo mixto donde es súper importante la labor de los geólogos en este caso, porque son nuestra guía, es nuestro mantra para decir, aquí sí lo podemos hacer. Yo puedo proponer hacer una exploración geológica en un punto y decir, va, pues aquí voy a tener recurso geotérmico porque he visto que antiguamente o el vecino de al lado pues tiene un aprovechamiento. Claro, pero es que el aprovechamiento que tiene puede ser puntual para él, pero no me da para una red de distrito. Entonces, siempre hay un trabajo combinado en el que ellos son nuestro guía, incluso en manera procedimental. Porque como estamos tan sumamente desubicados, por decirlo de alguna manera, estamos tan vírgenes en este territorio, desde los privados no sabemos muy bien cómo acometer los pasos para poder llegar a hacer estas exploraciones. Entonces, siempre tiramos hacia los geólogos que nos orienten, que nos digan, oye, mira, pues aquí pues vamos a necesitar estos permisos para poder movernos. Porque estamos, en este punto digamos que estamos como un poquito ciegos, todavía somos muy babies para poder movernos al siguiente punto. Pero bueno, respondiendo al tema de la temperatura, pues eso es lo que venimos buscando. Entre 30 y 40 grados ya nos sirve para después hacer este aprovechamiento con bombas de calor para poder modular y conseguir 60 en la distribución, 8 o 9 en el caso de frío. Y como comenté antes, la parte en la que podemos incrementar ya el último salto entálpico que nos queda para obtener esos 60 grados de acumulación o más si se necesitan, es con otro booster que no deja de ser otra bomba de calor que vuelve otra vez a subir la temperatura pues a través de un consumo eléctrico. Gracias. Un momento, quiero puntualizar, aprovechando la exposición de Carolina, porque es súper importante lo que has dicho. Has dicho una frase, no nos dejan, ¿no? Y eso ahí refleja un poco la situación de la geotermia. 30-40 grados en geotermia de media es una risa, o sea, es facilísimo. Pero claro, si administrativamente conseguir un permiso te tarda 7 años, nadie va a hacer ese tipo de cosas. Optimistamente, 7 años. Sí, o sea, es imposible ese desarrollo. Por eso mi exposición ha ido por esa línea, ¿no? Si queremos de verdad desarrollar, o sea, la geotermia es fundamental, o sea, juega un papel muy bueno y muy positivo en las redes de distritos. Sería un apoyo o casi la base. Pero claro, si no se puede perforar o si tardan los permisos eternos, pues es que se tiene que ir a baja, a solar, a otras fuentes. Bueno, parece que la línea de financiación, de investigación que ha comentado Carmen puede ser un punto de partida importante, ¿no? Para conocer dónde está la isoterma de 30 grados en todo el territorio. Ahí yo creo que sería un proyecto precioso. Todo lo que sean estas ayudas vinculadas a hacer esta exploración que no condicione el decir, no, exploración únicamente para generación eléctrica, sino, oye, no, vamos a ver qué tenemos en la tierra. Y a partir de ahí pues ya decidimos, por ejemplo, en el caso de Islas Canarias, como mencionaba ya, es que es inherente, o sea, lo hemos visto, o sea, ahí hay un recurso que las islas están muy condicionadas con su disponibilidad eléctrica, están un poco hasta el cuello y dices, ostras, es que lo tenéis ahí, vamos a ver, o sea, yo mi visión desde mi utopía sería decir, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a ver qué tenemos aquí y vamos a ver cómo lo podemos aprovechar, porque creo que es la única forma en la que todos podemos hacer comunidades autosuficientes basadas 100% en renovables, conseguir estos objetivos que son tan importantes de descarbonización, pero no poner límites a, no, vamos a mirar esto solo si se puede aplicar para eléctrica, porque es que hay mucha gente que al final pues con esa geotermia siempre pensamos solamente en el calor, ¿no? Pero es que también se puede reducir frío. Entonces, oye, pues si no nos alcanza para el eléctrico, pues fabuloso si nos alcanza para calor y para frío, ¿no? Y este es un poco el pensamiento en el que creo que todos estamos bastante alineados trabajando y que se ha notado con todo este desarrollo tanto de órdenes como de ayudas, y se ve que se está promoviendo y se agradece que se promueva. La geotermia es muy importante. Bueno, teníamos por ahí una pregunta, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. Me llamo Joaquín Sánchez, soy ingeniero aeronáutico jubilado. No se oye muy bien, ¿eh? ¿Y ahora? Ahora sí. Es que hay que acercarse más. Me llamo Joaquín Sánchez, soy ingeniero aeronáutico jubilado, usuario de geotermia somera desde hace 10 años, pero mi pregunta es para los circuitos energéticos. ¿Los circuitos energéticos van a ser un circuito cerrado donde yo voy a consumir o voy a tener la posibilidad de añadir energía? ¿Y cómo se contempla? Como pasa ahora con la electricidad,
que la compro a 15 y la vendo a 1? ¿Cómo está contemplado? Vamos haciéndonos aquí el cambio de testigo. Bueno, conceptualmente, sin entrar en el modelo de negocio, conceptualmente cómo se ve y cómo se hará es, supongamos un edificio, ¿vale?, en el que por un lado le da el sol y por el otro le da la sombra. Detectamos que hay una necesidad en un lado de refrigeración y en el otro de calefacción. ¿Cómo se plantean los anillos? Se plantean anillos de compensación donde los consumidores son a su vez productores. Es decir, si el lado del edificio necesita frío, lo que hace es que inyecta calor a la red. Y sin embargo, su lado opuesto necesita consumir ese calor, con lo cual el agua que circula por ahí se enfría. Esto todo se compensa en un anillo. Y entonces las diferentes demandas de los diferentes usuarios lo que hacen es que van modificando la temperatura del anillo central. Como partimos de que necesitamos una temperatura mínimamente estable para el correcto funcionamiento y el rendimiento de las bombas de calor, lo que se hace es tener otra bomba de calor que es la que va directamente ligada a la geotermia, ¿vale?, que es la que al final regula que esa temperatura se mantenga en esos 30 grados, esos 40 grados que se necesitan, o esos 15, 19 o 20 para el frío. No se contabiliza, es decir, al final los modelos tradicionales para redes, para el tema de la facturación, sí que siguen el canon establecido en cualquier otro sistema energético. Es decir, tú contratas una potencia y entonces en tu factura te llega un fijo, que es la parte de la potencia que tú contratas, y un variable, que es la energía que tú consumes. Entonces, los contadores, y seguramente aquí pues la gente lo tenga, no sé si todo el mundo los conoce, sobre todo los contadores electromagnéticos, tienen un sensor que es con el que mides el caudal, que es bidireccional. ¿Esto qué significa? Que cuenta el agua en una dirección y en otra. Si tú como consumidor estás haciendo un consumo de calor, luego tendrás un retorno. Entonces se puede contabilizar también cuánto calor tú retornas a la red. Al final la energía es, quitando los factores de conversión, el caudal por el salto térmico. Esa es la energía que tú consumes y la energía que tú devuelves. Con lo cual yo simplemente con un caudalímetro y un par de sondas de temperatura soy capaz de verificar la energía que tú consumes y la energía que tú retornas a la red. Y con eso sería una compensación. Si tú consumes 100 de calor y resulta que me viertes 20 de calor a la red para otro consumidor, tu consumo neto serían 80. ¿Vale? Ese es un poco el modelo. ¿Cómo se estructurará después de forma en la tarifa? ¿Cómo se podrá ver? Pues supongo que cada uno de los privados elegirá su modelo financiero o su modelo de comercialización, igual que lo hacen ahora pues las gasísticas o las eléctricas. Pues cada uno te lo pondrá más bonito, menos bonito, o más claro, menos claro, pero lo que se trata al final es que si tú consumes una parte de la energía y luego devuelves otra, tu consumo neto, que es el que tienes que ver, es tanto, y por eso es por el que se te facturará. Y tendrás tu parte de la energía consumida, que será tu variable, y tu parte fija, que es la energía, o sea, la potencia disponible que tú tendrás en tu vivienda. ¿Vale? No sé si te ha aclarado todo. ¿Sí? Eres naval también, ¿no? Vale. Muchas gracias. Placer. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo quería plantear otra cosa porque no sé muy bien cómo encajaría en eso que estamos hablando ahora en el modelo de negocio, pero seguro que en cuanto a intercambio físico, sí. Supongo que todos conocen que en algunas ciudades ya hay un cierto desarrollo de sistemas de baja entalpía geotérmico para calefacción de algunos edificios concretos, para pequeñas urbanizaciones, para universidades. Y hay un caso de estudio que lo hemos seguido desde el Instituto Geológico con cierto interés, porque la Confederación Hidrográfica le ha preocupado la modificación que este tipo de explotaciones de usos han hecho en el acuífero, es Zaragoza. En Zaragoza el balance neto sobre el acuífero es una ganancia térmica muy importante, de tal manera que el agua subterránea del acuífero freático, del acuífero somero, pues ha aumentado en los últimos años la temperatura en varios grados. De alguna manera eso puede ser positivo para la instalación de redes de distrito, porque
La Confederación ahora está muy preocupada en el sentido de que cree que es un efecto indeseado ese incremento neto de calor. Pero a mí se me ocurre que justamente puede ser, dentro de una visión de la economía circular, y en este caso de la geotermia somera circular, que podría ser una fuente alternativa adicional para el establecimiento de redes de distrito, porque no es tan fácil conseguir a profundidades someras temperaturas por encima de los 20, 22, 23 grados, a no ser que haya una anomalía térmica de base, ¿no? Y sin embargo, ya digo, puede haber casos en que de manera inducida estemos subiendo bastante la temperatura y pudiera ser interesante para utilizarlo en una central para ese tipo de redes. Claro, yo esto, o sea, viéndolo como un esquema matemático simple, o sea, al final hay que contabilizar qué gradiente de temperatura es el que se produce en ese volumen de agua, en esa capa freática, porque ese es el que hay que descontar. Es decir, si se quiere preservar esa temperatura estable en ese acuífero, pues al final, ¿cómo le estás inyectando tú ese calor? ¿Por qué está aumentando la temperatura? ¿No? Una vez que determinemos el por qué está aumentando la temperatura, pues decimos, vale, pues esa energía disponible es la que tenemos que sacar para que eso se quede en la misma temperatura. O sea, es muy fácil, ¿no? Pues si ponemos una aceituna, quitamos una aceituna. Pues esto es exactamente igual. Sería la cuestión de retirar ese calor. Efectivamente, se podría aprovechar para una red, y lo que habría, desde luego, que mirar con los modelos geológicos y geotérmicos que utilizáis vosotros, que a mí se me escapan totalmente de las manos, es durante cuánto tiempo o qué qué energía es la que podemos extraer. O sea, cuántos megavatios hora puedo extraer yo de ahí sin generar un detrimento de la temperatura del acuífero y sin incrementarla. Entonces, ahí lo que tenemos es, por una parte, o sea, vale, yo tengo un acuífero, ¿por qué se está calentando? ¿Quién es la fuente que me genera este calor? Y efectivamente, pues esto se asocia mucho al modelo que estábamos hablando de la geotermia somera y los anillos de baja temperatura. Pues si tengo un productor de calor, necesito un consumidor. ¿Quién es mi consumidor? Pues efectivamente una red de distrito. Es fenomenal, porque el consumo de calor es algo que siempre existe, siempre consumimos ACS. Por lo menos, quiero decir, o sea, la ducha, el fregar, o sea, esto siempre hay un consumo. Pues si a partir de ahí tú dices, vale, yo tengo este consumo y lo que voy a hacer para regularlo, porque he detectado que tengo una aportación de calor constante a este acuífero, es que esto me lo saco y voy a hacer un modelo al aire, ¿vale? Digo, este calor me lo saco y considero que esto es únicamente la demanda de ACS, de agua caliente sanitaria, de una red de distrito. Fenomenal. Porque lo que entra me sale por el otro lado, y el resto que tenga que emplear para calefacción lo voy a generar a través de otros sistemas. Pues me puedo coger otro pozo en otra parte por no tocar el tema del acuífero y hacer otro tipo de geotermia, lo puedo hibridar con la tecnología solar, lo puedo hibridar con aerotermia, con hidrotermia, es decir, o sea, puedo montar, al final estos son como piezas de un puzzle, puedes montar un montón de piezas, pero si realmente lo que preocupa es que esa capa freática se está calentando, la forma más eficiente de enfriarla es tener un consumidor, y tener un consumidor al otro lado implica hacer geotermia. Pues puede ser un sitio interesante. Sevilla le pasa igual, porque básicamente se está utilizando para enfriamiento, por eso se calienta, tanto en Sevilla como en Zaragoza. Pero puede ser una fuente alternativa, efectivamente, para las redes de distrito. ¿Se me oye? Ah, ahora. Es que, o sea, habéis entendido bien, se está calentando el acuífero superficial por el uso de la geotermia somera. Vale, pues ahí también abrimos un melón para la geotermia de media y de alta. Yo ahí con mi libro. Porque los acuíferos superficiales son muy... Entiendo la preocupación de las confederaciones. Un acuífero superficial alimenta el río, alimenta los manantiales, y bueno, pues aumentar grados o disminuir grados es un tema un poquito sensible. Pero los acuíferos profundos, es decir, ahí están, sin tocar. Podríamos utilizarlo como pilas. Aumentar o bajar la temperatura, bueno, sobre todo aumentar la temperatura hibridando tecnologías, por ejemplo solar o solar térmica, y eso es una cosa que se está estudiando. No la tenemos muy desarrollada porque deberíamos ser nosotros, con nuestro clima, quien pueda hacer eso. Países como Islandia pues no se van a meter a hibridar solar con geotermia, pero España sí podría hacerlo. Hace muchísimos años que se habla de utilizar los acuíferos no como pilas, pero sí como almacenes de agua.
Y bueno, no se ha desarrollado, pero creo que es, desde el punto de vista hidrogeológico, una solución muy, muy buena para España. Y también esta de la que estoy hablando, ¿no? Que no estamos desarrollando la geotermia como para meternos a utilizar los acuíferos como pilas, pero es algo interesante de explorar. Sí, por favor. Hola, mi nombre es Víctor Vázquez, estoy con Ramray Energy y mi pregunta tiene que ver con una distinción que yo percibo no se hace de ciertos tipos de renovables versus otras. Me refiero básicamente a geotermia y la parte hidro, por su característica especial de ser carga base en general. Eso tiene implicaciones importantísimas. Si uno se va a Alemania, ve que instalaron 130 gigavatios en potencia eólica y solar y que tienen un factor de capacidad del 17%, pues aun cuando haya un costo nivelado de energía, el impacto es muy grande porque no estoy contabilizando el respaldo térmico que tengo que tener detrás de las renovables. Dado el hecho de que está ese factor en la geotermia, que definitivamente le debería ofrecer una ventaja muy significativa frente a las otras, cara al respaldo que ella requiere. ¿Hasta qué punto se han hecho consideraciones a la hora de llevar a cabo planes de esa ventaja que tiene la geotermia y la hidroelectricidad versus las intermitentes, por una parte, y por otra parte, no sé si Carmen o Sheresade pueda tener una idea de la magnitud del alcance en ahorro de energía que puede tener en la parte de calefacción de ambiente. La meta que se podría alcanzar si se masifica el uso de estas tecnologías en el tiempo. O sea, estamos hablando de 20%, de qué fracción de energía si lo has... porque pienso que puede ser un elemento que nos ayude a motivarnos, ¿no? A movernos en esas direcciones. Gracias. Pues creo que ya se me oye. Vale. Si recuerdas mi presentación de las primeras, cuando te marcaba los objetivos que figuran en el PNIEC, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ahí se hablaba en el escenario objetivo al 2030 de llegar a alcanzar un 31%, ¿vale? Partiendo de un 17%. Ahora mismo se está haciendo una revisión, una actualización del Plan Nacional porque tenemos que recoger los nuevos objetivos, es decir, se han incrementado el objetivo de renovables y seguramente se va a revisar, es decir, se va a revisar y posiblemente se pueda incrementar a lo mejor algún punto. O sea que es un objetivo tremendamente ambicioso, pero bueno, sí, esa es la estimación, ¿no? Eso es de lo que estamos hablando, de un 31%. Pero, bueno, me suena un dato que tampoco soy yo la experta de energía en España, pero creo que es relativamente sencillo de ver. O sea, el consumo energético español en calefacción, yo creo que es un 40%, me suena. Entonces, o sea, hay un negociazo ahí y una oportunidad para la geotermia brutal. Pero claro, está costando para mi gusto demasiado el desarrollo yo no sé muy bien por qué, pero eso, sí. Si no hay ninguna otra pregunta, yo me gustaría hacer otra. Me parece que fue Carmen quien comentó que uno de los programas de ayuda era para municipios de menos de 5.000 habitantes, donde se financiaba entre el 85 y el 100%. De eso, que además ha tenido un éxito tremendo, no sé si ha citado que iba la cosa por 675 millones de euros.
De esos proyectos en pequeños municipios, ¿hay alguno que haya utilizado la geotermia? Porque has comentado que en general eran para energías renovables. Sí, digamos que entra todo tipo de aplicaciones, ¿vale? ¿Y ha habido algunos municipios españoles que hayan seguro. puesto en marcha? Sí. Claro, ese dato, claro, ¿lo tenéis, quiero decir, no es público, todavía no es público, es decir, hay gran parte de ellos que todavía no son públicos, pero en su momento, digamos, cuando acabe yo creo que se podrá sacar, incluso por tecnologías, pero tú piensa que un ayuntamiento tiene muchas posibilidades, o sea, piensa en polideportivos, en piscinas climatizadas, piensa en colegios, que a lo mejor más en verano que a lo mejor en invierno, dependiendo de la zona que sea, o sea que tienen, digamos, muchas actuaciones en las que ha entrado. Es verdad que a lo mejor, digamos, entre lo que es bomba de calor geotérmica y aerotermia, o sea, porque sí que las más aplicaciones es de bomba de calor, lógicamente, quizá hay más aerotermia que geotermia, ¿vale? Pero también hay desarrolladas de geotermia, pero no te puedo dar una cifra, ¿vale? Eso lo conoceremos en el futuro cercano. Espero que próximamente lo podáis conocer, sí. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues si no hay más cuestiones, agradecer a las tres ponentes tanto sus exposiciones como sobre todo el interesantísimo debate que yo creo que ha habido y sus aportaciones. Me da la impresión, Sherazade, que se apuntan cosas muy buenas para el futuro inmediato, sobre todo con ese plan de evaluación y de investigación, y espero que el año próximo, si estamos de nuevo en Genera con cuestiones similares, pues tengamos casos concretos que tratar. Muchas gracias. Gracias.